Ustedes saben, estamos disfrutando de estas diferentes actividades que nos han llenado de emoción durante estos 3 días de convención y aquí estamos felices. En el Auditorio Jorge Roa de la Universidad Tecnológica de Pereira hemos disfrutado bastante de lo que significa ser egresado de la Universidad Tecnológica, pero además hemos hecho parte ya de una convención que hoy culmina. Así que no se pierdan todas las actividades que tenemos en este resto de día. Por favor, conéctense hoy en la noche a esa fiesta que tendremos, esa fiesta dicembrina, para que conozcamos cuáles son los resultados de los diferentes concursos que durante el día hemos realizado. Obviamente tendremos más, seguiremos compartiendo. En este momento vamos entonces a, en contados instantes, iniciar con una tal vez de las charlas más interesantes o uno de los ciclos más interesantes de charlas que tenemos para ustedes. Estás viendo Convención de Egresados UTP Sin Fronteras 2020, Convergencia, Diversidad y Cultura. ¿Qué hemos tenido durante esos 3 días? Les voy a contar un poco en ese resumen de cómo diferentes actividades se han realizado en esos 3 días de convención. Primero, no olviden el tour virtual. El tour virtual es un recorrido que se realiza a través de la Universidad Tecnológica de Pereira. Les aseguro que es fenomenal, se disfruta bastante. Es como si viviéramos el campus. Ustedes que están en el exterior, que seguramente están fuera de la ciudad y que no recuerdan cómo está ahorita la UTP, les cuento que ha cambiado bastante, ha crecido, está cada vez más bella, más hermosa, mejor cuidada, porque aquí en la universidad sabemos que las instalaciones todos los días deben crecer para ofrecer obviamente una mejor cobertura y obviamente seguir trabajando por la calidad de los estudiantes. También hemos realizado o se está realizando en este momento el Marketplace, un espacio donde ustedes pueden ingresar a ver los diferentes productos del planetario que tiene para ustedes. Aquí el planetario de la universidad, el jardín botánico. Ustedes pueden hacer en el jardín botánico diferentes recorridos por un sendero ecológico bellísimo y, como no, todos esos amigos UTP que se han articulado a esta espectacular convención. En ese Marketplace ustedes también pueden acceder porque hay manera de que puedan comprar los productos o puedan acceder a los servicios que tiene para ustedes la universidad y los demás amigos UTP que tienen presencia en este Marketplace. En contados minutos vamos a dar inicio a diferentes conferencias, pero hay una bastante interesante donde se va a realizar un concurso muy especial. Y bueno, ¿de qué se trata? Resulta que ustedes pueden ingresar al pabellón de egresados para participar de esta interacción. Es muy sencillo, solamente deben comentar en el chat virtual que tenemos habilitado para ustedes en este pabellón con su nombre y correo electrónico. Es necesario solamente cumplir con este requisito para participar. Nos escriben su nombre, correo electrónico y listo. Nosotros nos encargamos del resto, de realizar esa selección de manera aleatoria del ganador. Entonces, los invito a que participen en contados segundos, en contados minutos de esta charla que les aseguro que primero es un paseo muy interesante por un ecosistema lleno de investigación, lleno de innovación, lleno de progreso, pero sobre todo lleno de la magia que tiene la Universidad Tecnológica de Pereira. En este momento también es importante recordar cuáles son esos, digamos, puntos importantes que tiene esta convención alrededor de la responsabilidad social y el bienestar universitario.
las personas, las empresas que deseen participar como egresados o que no sean egresados de la Universidad Tecnológica de Pereira se pueden unir a una red fenomenal que se encarga de contribuir para el sostenimiento de estudiantes aquí en la universidad. Se llama Red de Mentores Egresados de aquí, de la UTP, pero no se necesita ser egresado para participar. Si usted, en calidad, digamos, de empresario, de emprendedor, desea apadrinar o desea contribuir para la mentoría, para el sostenimiento de los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira, es solo que dé clic sobre este botón que está ubicado en la página www.convencionutp.com y listo. Este programa de red de mentoría está asociado está adscrito a la Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario, así que los invitamos a todos para que conozcan este botón, para que se articulen a este proyecto que se encarga de contribuir para el sostenimiento de los estudiantes de la universidad. Ahora sí nos vamos con ese bloque de conferencias que no se sabe cuál está mejor. Definitivamente están todos ustedes invitados a que se dejen seducir por los pabellones que en este momento están activos y ya sus conferencistas están listos para arrancar. Les voy a contar cuáles son los títulos de estas conferencias para que se animen. Si a ustedes tal vez no les puede interesar, pero conocen a alguien que le puede interesar, pues es el momento de que le digan, de que inviten a sus amigos, a sus familiares para que se integren y hagan parte de esta convención y de estos pabellones. Les voy a contar qué vamos a encontrar entonces en el pabellón académico. Primero nos vamos a encontrar con la conferencia Viviendas Sostenibles, Movilidad Eléctrica e Impacto Social a cargo de Edgar Salazar de la Facultad de Tecnología de la UTP. Seguidamente en el pabellón cultural nos vamos a encontrar con la conferencia Oratoria Consciente, el arte de hablar a cargo de César Augusto Betancourt, un experto en el tema de la radio, un locutor bastante conocido aquí en la región. Después vamos a encontrar en el pabellón Egresados Paseo de la Innovación UTP, iniciativas innovadoras con impacto en la región, a cargo de la Vicerrectoría de Innovación, les voy a recordar bien el nombre de la Vicerrectoría, a cargo de la Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión de la Universidad Tecnológica de Pereira. Es muy sencillo y es muy interesante algo que va a pasar en este pabellón, el concurso, el que les acabo de mencionar. Si ustedes desean participar para seguir ganando durante esta convención, los invito a que dejen registrado en el chat virtual del pabellón de egresados de Paseo de la Innovación su nombre y correo electrónico y listo. Nosotros nos encargamos del resto, de hacer ese concurso y de hacer esa selección virtual del ganador que, como les dije hace un momento, vamos a entregar o vamos a premiar en la noche de hoy a partir de las 5 de la tarde en la fiesta de dicembrina. Y por último, en el pabellón de Salud y Vida nos vamos a encontrar con pausas activas en tu jornada laboral en casa a cargo de la Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario. A esta charla especialmente yo me quiero unir y voy a verla porque les cuento que es un entrenador fenomenal, se llama Leison Cardona y además la experiencia como magíster en educación y entrenador es lo suficientemente importante para entregarnos muchos elementos. Los invito entonces a que nos conectemos todos con este ciclo de conferencias. Bienvenido a la 21ª Convención de Egresados UTP Sin Fronteras 2020. Estás a punto de vivir una experiencia única en un espacio diseñado para converger virtualmente, reencontrarnos desde la diversidad y unirnos a través de la cultura, la innovación, la tecnología, el emprendimiento y la creatividad. Experimenta espacios virtuales como el ecosistema empresarial, el marketplace, zona social, juegos interactivos. Y no te pierdas todo lo que tenemos para ti en el espacio de souvenir virtual. Aprende también de conferencistas de talla nacional e internacional como Flavia dos Santos de Brasil, el exministro Mauricio Cárdenas, Fernando Valenzuela de México y mucho más. Disfruta la fiesta UTP al final de cada día con fiestas online de música tropical, retro y decembrina. Vive la UTP, trasciende fronteras y conecta ideas.
entré es que la universidad era una familia. Allá no era parte de los administrativos, no eran una parte de los de servicios generales, no eran una parte de los docentes. Todos éramos. Y a esa nos bajábamos del bus y todo el mundo directo a la cafetería, que era por eléctrica. Bajábamos la rampa. Todo el mundo ya se suponía que iba a desayunar y todo, pero entrábamos a las 7 de la mañana y salíamos a las 5 de la tarde. Entonces todo el mundo llegaba a tomar el cafecito y a conversar en la cafetería. 5 o 10 minuticos y ya después cada uno para su oficina. Los paseos eran paseos de todo el mundo. Era una familia muy linda. Dos, uno. Muy buenas tardes a todos. Es un placer, es un verdadero placer para mí hacer parte de esta gran convención, la 21ª Convención de Egresados de la Universidad. Y para mí es un verdadero orgullo hacer parte de la familia UTP. Soy un egresado del año 1986, del 90, de Ingeniería Mecánica. Y pues por el trasegar de los años he venido tratando de formarme cada vez más en diferentes áreas. Muy bien, quiero presentarles hoy estas experiencias que hemos tenido con el grupo de investigación. Se denomina Vivienda Sostenible, Movilidad Eléctrica e Impacto Social. El nombre mío es Edgar Salazar, hago parte del grupo de investigación en tecnología mecánica del semillero de investigación en energías renovables, que ha sido un semillero bastante gratificante porque ha sido construido con estudiantes y por medio de ellos hemos elaborado bastantes proyectos que quiero presentárselos de una manera muy simplificada. Soy del programa de Tecnología Mecánica, Ingeniería de Manufactura de la Facultad de Tecnología de la Universidad. Muy bien, la presentación que quiero hacerles esta tarde abarca diferentes temas con experiencias muy definidas en viviendas sostenibles. Tenemos movilidad eléctrica, donde quiero particularmente hablarles de la transformación de un vehículo, particularmente un vehículo Sprint, y les hablaré de otros proyectos que hemos venido desarrollando también, en unión, por ejemplo, con la empresa Energía, con la instalación de paneles solares en la universidad. Inicialmente hablaremos de algunas reflexiones de la contaminación. Ya en la presentación anterior se habló bastante del cambio climático y de todos los aspectos que técnicamente se tienen en cuenta para poder medirlo. Y finalmente hablaremos de algunas reflexiones. Me gustaría de verdad, de manera sincera, estar presencialmente, pero que no sea una limitante para que ustedes hagan las preguntas y podemos interactuar de alguna manera, así sea al final de la presentación. Muy bien, en esta primera parte yo quiero que reflexionemos un poco en el impacto que hemos generado como seres humanos en el planeta. De esto hemos venido escuchando, hemos sido reiterativos, cada vez se nos vuelve una costumbre escucharlo día tras día, pero parece que nos importa poco cada vez más. Se nos volvió costumbre ver estas imágenes en el mundo donde vemos un exceso, por ejemplo, de basuras. Vemos acá al lado izquierdo ese exceso de basuras, contaminación de gases, efecto invernadero a través de las empresas, de las industrias y obviamente la polución generada por los vehículos que genera un impacto bastante grande en nuestro medio. Es un tema interesante de analizar porque no tanto es generación de efecto invernadero, porque el gas predominante, dicen muchas investigaciones, es, por ejemplo, la gasificación del ganado. Hay mucha discusión detrás de eso, pero focalizadamente se convierte más que efecto invernadero, es un efecto nocivo para la salud humana. Entonces, ahí es donde se vuelve importantísimo hablar de la polución del aire. Y todo es unido a la deforestación que día tras día viene siendo cada vez más existente en todas las laderas de nuestro país y cada vez con menos sensibilidad, ¿cierto? Entonces hay que controlar un poco esa deforestación para que la contaminación no sea excesiva. Y una representación del exceso de basuras que hay en el mundo, podríamos hablar de la isla Basura. Saben ustedes que es una isla que tiene ya más de 1,6 millones de kilómetros cuadrados. Imaginemos eso. Es casi 3 veces el tamaño de Francia. O sea, es pensar que tenemos ya 3 veces el tamaño de un país, pero ya construido solamente de basura, donde finalmente, por ejemplo, la basura plástica se compone de uno de sus principales componentes que existen allí para generar esta cantidad de área de basura.
Muy bien. ¿Cuáles son los efectos entonces? Pues esto vuelvo y repito, traté de traer unas imágenes más reales que nos atañen más a los que estamos viviendo acá cerca de Pereira, ¿cierto? Entonces ustedes ven las imágenes de abajo donde está el Alto de Boquerón, donde tuvimos un derrumbe hace 1 o 2 años creo, y vía la Romelia del Pollo, que es el más reciente, donde ustedes saben que ha habido un doble deslizamiento, y finalmente la generación de los deslizamientos es ocasionado por esa cantidad de situaciones, no solo el cambio climático, sino de la construcción un poco desorganizada, muchas veces falta de ingeniería. Hay una cantidad de fenómenos, no solo culpa de situaciones ambientales para que sí exista esos derrumbes. Por ejemplo, al lado de Unicentro también se tuvo hace poco, hace un par de años también, un derrumbe. También tenemos extinción de especies, tenemos la famosa imagen que tenemos del oso allí parado ya en lo que le queda de vivienda, ¿cierto? Y las inundaciones que cada vez por los impactos de los fenómenos de Niño y la Niña son muy nocivos, ¿cierto? Cada vez vemos más inundaciones, cada vez los aguaceros torrenciales son más intensos y eso es generado de todo este problema ambiental. Pero veamos particularmente, como les decía, la polución no solo por cambio climático, sino un tema ambiental de salud, ¿cierto? Entonces, el impacto de salud se reúne en estas cifras. Lo podemos sintetizar varias investigaciones y revistas tan prestigiosas como el Lancet. Ellos publican desde el 2017 y han venido actualizando estas cifras, que ya de la polución hay más de 9 millones de muertes prematuras. Cuando hablamos de muertes prematuras, significa aquellas muertes que no son ocasionadas por muertes naturales de otras enfermedades, sino que son generadas por fuentes derivadas de la polución. Entonces, finalmente son muertes generadas por todo este problema de la respiración afectada por todo el tema medioambiental. Yo quiero traer imágenes repetidas, decía ahora, reales. Algunas imágenes de Pereira, algunas imágenes de noticias, por ejemplo, vehículos contaminan el 90% del aire en Cali, preocupa la contaminación en Pereira, pero no solo en Pereira, posiblemente por ser ciudad pequeña no es tan nocivo, pero sí tenemos incrementos cada vez más notorios en otras ciudades, Bogotá, Medellín, ¿cierto? La calidad del aire de Pereira cada vez más afectada por el incremento de vehículos. Hay una realidad, de eso quiero también poner a la reflexión, es que la sociedad de consumo es uno de los factores preponderantes de este tema de los gases de efecto invernadero, ¿cierto? Mucha gente que podría ir en bicicleta, podría ir a pie porque están cerca relativamente de su trabajo, pero tienen que tener un vehículo porque todavía el vehículo se convierte en un factor social importante para todas las familias. Hablo de una realidad que va implícita en la sociedad de consumo de nuestra sociedad. Muy bien. Quiero mostrar algunas cifras, seguramente ya las han mostrado en otras presentaciones, me disculpan. Acá quiero volver a insistir. En la vista izquierda, por ejemplo, si me permiten acá rayarles un poco, quiero que observen estas cifras importantes. En el transporte de nuestro país, el consumo final de energía, hablando como parámetro de energía, tenemos 513 petajulios, factor pues de energía que consumimos. Lo importante es que entendamos que es el mayor generador energético, es decir, el mayor factor de consumo de energía. Y de este consumo de energía, si observamos pues todo el tema del transporte del lado izquierdo, este que les estoy encerrando, entonces tenemos el diésel hoy con el 40% y la gasolina, ¿cierto? Con el 44% como los mayores, digamos, combustible que son prevalentes en ese consumo energético global del país. Quiero que observemos, por ejemplo, la gráfica izquierda de abajo, donde tenemos un reporte en gigatoneladas de CO2, ¿cierto? Esas gigatoneladas de CO2 efectivamente vuelve a ser el transporte terrestre como el más importante generador de la contaminación que existe en el mundo. Y de estas dos gráficas que son muy importantes, son reportes del 2016, en los últimos años no es que haya cambiado mucho, pero observemos, por ejemplo, del lado derecho, ¿cuál es nuevamente el mayor factor que genera contaminación, que genera aportes de CO2? Pues de nuevo tenemos el terrestre, donde finalmente tenemos una cifra próxima a los 37,3 millones de toneladas de CO2 equivalente.
Y de esos valores terrestres de los consumos de combustible, pues tenemos del lado izquierdo que el diésel oil, obviamente, que hace parte de todos los camiones diésel, la maquinaria pesada que existe en el país, el transporte pesado, pues es el que aporta con un valor de 20,6 millones de toneladas de CO2. No, otros países no están distantes de la situación que vivimos en Colombia, no es que seamos un país diferentes, ¿no? La tendencia se mantiene. Por ejemplo, en Estados Unidos el transporte consume el 29%, como ustedes observan en esta gráfica de arriba. Sin embargo, en la electricidad, obviamente pensada desde todas las fuentes de generación, pues genera un consumo del 33%. Sin embargo, el transporte se convierte en otro de los factores preponderantes en todos los países del mundo. ¿Qué pasa con el ruido? Si nos concentramos ya en el tema vehicular. Entonces el ruido ya no es un factor que se piense como en los dados de polución, ¿cierto? Sino que es un tema también que afecta a la salud humana, ¿cierto? Entonces, efectos en todo este fenómeno del ruido, impedimento auditivo, interferencia en la comunicación, dificultad para dormir, y ya existen diferentes investigaciones que muestran efectivamente que eso redunda en otros tipos de enfermedades, como tenemos acá la depresión, la fatiga, la elevación del colesterol, el azúcar, entre otros males, ¿sí? Tengo imágenes para mostrarles, esta es en la Circunvalar, esta es, por ejemplo, en la glorieta que hay allí, la Circunvalar con Pinares, y esta es una foto que tenemos allá en la avenida, allá en Dos Quebradas, cuando tenemos la avenida principal con la otra avenida que llega allí. Y también muy parecida a otras imágenes que tenemos de la Cárder, en esa esquina de la avenida Sur, con la salida de la Cárder. Es decir, les estoy mostrando en horas pico la confluencia de vehículos que existe. Obviamente es una situación fuera de pandemia, porque lo que nos ha ayudado a la pandemia es a darnos cuenta que la restricción pudo mostrar una diferencia notoria entre lo que era pre y pandemia propiamente, ¿cierto? Efectivamente, el consumo del vehículo es cada vez una forma progresiva de vida que llevamos, pero que nos hemos dado cuenta que no necesitamos vivir de esa dependencia. Muy bien, algunos valores, por ejemplo, del ruido vehicular. Estamos entre 66,8 y 75 decibeles, por ejemplo, en Medellín y otras ciudades, obviamente, como Bogotá, que son las ciudades donde existen puntos de un valor auditivo bastante elevado. Y algunos reportes, por ejemplo, que muestran que en los últimos años 90.000 vehículos, y actualmente, esto ya era apenas en el 2008, ahorita hay mucho más, seguramente hay cerca de 250.000 vehículos solamente en Pereira. ¿Qué pasa con las basuras como otro problema ambiental importante? Pues las basuras tenemos que el principal componente es el plástico. El plástico vuelve y juega a ser un papel importante dentro de todo el componente de basura, 16,2%, y diferentes países del mundo pues tienen un problema constante en el tema de basuras. ¿Y qué pasa con la vivienda? Pues la vivienda también, sabemos que en Latinoamérica en general tenemos cifras de pobreza bastante elevadas. Por ejemplo, tenemos 22,7 millones de viviendas de déficit en toda Latinoamérica, y además del déficit de vivienda normal, tenemos aquel problema social con la cantidad de gente en las calles, también por el tema de inmigración. Todos sabemos que en este momento, cifras actuales del 12, por ejemplo, de junio, tenemos ahí 500 habitantes en las calles de Pereira sin un modelo de habitación. Muy bien, entonces, todos estos preliminares es para contextualizar la motivación nuestra como grupo de investigación para pensar diversos proyectos. El primer proyecto que quiero mostrarles es de vivienda sostenible. Se llama Fundación Quirios, es una fundación donde hemos aprovechado para poder entregar módulos de vivienda que sean realmente habitables. Entonces son 2 módulos de vivienda, del lado izquierdo hecho con botellas compactas rellenas de plástico reciclado, limpio obviamente, y de la parte derecha hechos de ladrillo que son compactos. Voy a mostrarles unas diapositivas, me disculpan un poco rápido por el tiempo. Si ustedes observan acá el diseño que hacíamos para poder construir la estructura, teníamos columnas, tenemos ladrillos enteros y ladrillos medios. Acá tenemos el diseño y finalmente los módulos que estábamos proyectando. ¿Cómo se fabrica este ladrillo? Pues estos ladrillos, que es el producto final,
Inicialmente empieza con el reciclaje de plástico, se trabajó con una empresa con reciclado de Ponimalta, de Fritolay, de algunas empresas que aportaban sus residuos en su producción para poder generar este tipo de ladrillos. Las columnas tenían más polipropileno, más picado de botellas para darle un poco más de resistencia, mientras que los ladrillos tenían menos polipropileno, solamente con el PET de las bolsas. ¿Cómo se fabricó estas viviendas? Entonces ustedes observan el recorrido, acá tenemos el inicio, pues la parte de cimentación, finalmente las columnas, el pulido para poder ajustar completamente bien los ladrillos, y los ladrillos finalmente se ensamblan tipo Lego, como si tuviéramos un juego en la casa para armar viviendas. Entonces así hacíamos con estudiantes y con miembros de la fundación. Esto fue una experiencia hermosa. Lo digo porque realmente aprovechamos esa oportunidad que tenían la gente allí en esta fundación. Es una fundación que permite la restauración de personas víctimas de violencia, desplazamiento, drogadicción, mucha problemática social, y con los estudiantes del semillero, entre todos hacíamos equipos para poder lograr la construcción final de la vivienda. Bien, para los amantes de la resistencia y de la ciencia detrás de estos ladrillos, pues hicimos muchas pruebas con todas las normas ASTM que se requieran para la compresión y la tracción. Yo voy a resaltar solamente este valor, 31,6 megapascales puede aguantar un hormigón, que es un material común para la construcción, y finalmente un valor muy próximo a esos valores lo lográbamos con estos valores. Si ustedes observan acá, tenemos 38 megapascales por encima aún del hormigón. Así que este material hecho de plástico puede ser realmente más resistente. Veamos la conductividad. Entonces la conductividad también, por ser plástico, un material inherentemente aislante térmico, pues lógicamente con las pruebas que hicimos, también con el estándar respectivo, pues logramos la conductividad térmica para poderse comparar con otros elementos tradicionales como el ladrillo, el hormigón. Y observen que tenemos 0,24, todavía menor. Eso significa que es mucho más aislante térmicamente que otros materiales tradicionales. Quiero mostrarles la casa de botellas. Fueron 1 tonelada de botellas de basura plástica, es decir, basura plástica porque las botellas se rellenaban, 2.500 de botellas rellenas de plástico, 400 gramos de plástico en cada botella. Quiero resaltar la participación de muchos colegios de la ciudad, donde nos ayudaron a través de campañas de sus profesores con sus estudiantes, donde la tarea de ellos era traer una botella compacta y ya podíamos tener el material suficiente para la vivienda. Si ustedes observan, para pegarlas utilizamos finalmente mezcla tradicional, un poco haciendo unas mezclas especiales de cantidad de cemento por arena. Normalmente también se usa barro en otras aplicaciones. Bien, fuera de toda la parte de vivienda, hicimos también energía renovable, ¿cierto? Ahora que se habla tanto de la energía renovable, obviamente teníamos que involucrar para el concepto de sostenibilidad. Entonces, rápidamente, la primera experiencia que tuvimos con la fundación fue cambiarles los bombillos que tenían aún de 100 vatios. Esto es un tema interesante, porque socialmente es una fundación que carece totalmente de recursos. Entonces ellos ponían el bombillo que la gente botaba, el bombillo que la gente regalaba, y finalmente la gente regala estos bombillos que consumen mucho, pero ellos no tienen para comprar ningún bombillo, tienen que satisfacer su necesidad de luz, y finalmente colocaban estos bombillos. Parte del proyecto fue capacitarlos, sensibilizarlos de lo que significaba esto en la factura final de energía, y finalmente logramos cambiar estos bombillos a LED, donde cada LED consumía pocos vatios, 5 vatios acá, 5 vatios por cada LED, y finalmente el consumo era de 22,5 kilovatios hora al mes, mucho menos que lo que tenían antes. Y además, alimentado pues finalmente con un sistema off-grid, desconectado a red, con alimentación de las baterías. Y eso les permitió ahorrarse 225.000 pesos mensuales. Y esta ya es un dinero importante para ellos para poder suplir todas sus necesidades de alimentación y demás. El siguiente proyecto con ellos fue hacer energía renovable ya con sistemas propiamente on-grid y combinados. Instalamos 2 sistemas. Uno primero totalmente híbrido, donde era on-grid y con almacenamiento. Entonces, iniciamos el proyecto haciendo un diagnóstico, una caracterización de toda la energía. Si ustedes observan acá, hicimos medición con elementos para medir la energía en cada uno de los aparatos, y eso nos permitió hacer una caracterización de cuánta energía consumía esta fundación. Claro, ¿qué nos dimos cuenta? Que no solo consumían exageradamente, sino por los arreglos que ellos tenían allí,
digamos, pues mal llamados arreglos, porque finalmente por falta de educación ellos necesitaban salir del daño y ellos colocaban el cable que se encontraran, que le regalaran nuevamente y obviamente ni siquiera tenía cinta aislante, entonces la cantidad de pérdidas energéticas era total. Más el consumo adicional, porque vuelve y juega, tienen además elementos que son regalados. ¿Qué regala la gente? En neveras que consumen mucho, neveras dañadas. Entonces uno de los daños era ese, el consumo excesivo. Además que, aún más, le regalan comida perecedera, como por ejemplo huevos y otros alimentos, que algunas empresas, una empresa cercana allí de huevos, les den los huevos toteados, ellos los deben guardar para poderlos consumir y tienen que utilizar nevera y el consumo es bastante elevado. Muy bien. Entonces lo que hicimos inicialmente fue un sistema de 4 paneles, un inversor híbrido de 1 kilovatio y finalmente con eso pudimos suplir una necesidad de todo el consumo que tenían. Finalmente también instalamos un medidor bidireccional para poder que este inversor trabajara normalmente. Si ustedes ven ya el montaje real lo tenemos ahí en esta imagen y los paneles están montados pues en el techo más cercano que teníamos de la instalación y más expuestos de manera hacia el sur de la ubicación pues de la vivienda. Carga aislada la conectamos solamente a la iluminación para que nos supliera aún mejor con este inversor, además que teníamos una instalación de un banco de 2,6 kilovatios horas. En segunda instancia, en el año siguiente, instalamos un microinversor. Nos pareció que el microinversor podía ser más eficiente todavía que el inversor anterior y efectivamente nos ha trabajado muy bien. Es un inversor que trabaja 1 kilovatio, 1,2 más exactamente, ¿cierto? Y no necesita ningún otro componente. Tenemos la instalación de 4 paneles adicionales y finalmente lo que hicimos fue hacer un arreglo y reinstalación completamente de todos los sistemas eléctricos de la vivienda para poder bajar aún más todas esas cargas perdidas que habían en el consumo final. Yo los invito que busquen en YouTube, al final de la presentación, Energía Renovable Impacto Social o Fundación Quirios UTP, y allí pueden tener como digamos, todos los testimonios que tenemos de la fundación en relación a este tipo de tecnologías que hemos implementado. Muy bien, entramos a este segundo proyecto que nos ha encantado, que es el vehículo eléctrico. Yo les quiero hablar un poco, además del tema movilidad eléctrica, les hablaré de algunas cifras muy rápidamente. Yo quiero mencionarles, todavía los vehículos eléctricos siguen siendo una opción muy interesante, a todos nos interesa. Desafortunadamente tenemos, por ejemplo, referentes como el Twizy, que con el precio del dólar actual está alrededor de los 45 millones de pesos, ¿cierto? Mucha gente no le gusta porque es una moto prácticamente cabinada, ¿cierto? Otros, por ejemplo, dependen de transporte de carga en sus empresas, entonces dependen de una camioneta, pero estas camionetas ya subieron a 105 millones de pesos y este Nissan Leaf, que se caracteriza por muy buena potencia, en este momento está a 140 millones de pesos. Son precios actuales, son precios con el valor del dólar actual, que ha tenido un ascenso bastante grande, esperando que empiece a bajar. Sin embargo, hay unas ofertas bastante interesantes, para poder para pensar en estos vehículos nuevos, por ejemplo el Toyota Corolla, que es un Toyota híbrido que nos permite acceso porque es un Toyota que se puede conseguir entre 75 y 85 millones de pesos. Entonces tenemos las características que tenemos acá estos vehículos, donde tenemos autonomías, que es lo que a la gente le interesa, 100 kilómetros, 170, 378, y en función de eso y las prestaciones, pues vamos encontrando precios diversos. Bien, vamos avanzando y ahorita, si les parece, por organizarnos, voy a tratar de responder todas las preguntas que están haciendo en este momento. ¿Les parece? Entonces, avancemos un poquito más. Hay una ley que salió el año pasado, en el año 2019, ¿cierto? Es una ley que da un impulso bastante importante. Quiero mostrarles ahorita unas cifras bien interesantes. Entonces, de esta ley se habla, por ejemplo, del tema pico y placa, se habla de los incentivos en el tema de aranceles, que no pueden subir hasta más del 1%. Entonces, eso ha hecho que los precios empiecen a bajar. Y cuando el mercado, todos sabemos que empieza a incrementarse, pues los precios empiezan a regular un poco más. Entre esto también tenemos que para el año 2035 se supone que todos los sistemas de transporte masivo ya deben tener en toda su flota vehículos completamente eléctricos.
Y las proyecciones que se tenían en el 2016, quiero resaltar esto para el 2030, era un total, por ejemplo, 76.000 vehículos, donde se hablaba de 7.000 vehículos particulares y otros tantos. Ya voy a mostrarles que las cifras están llegando, es decir, vamos a superar seguramente esas cifras, realmente cómo va la proyección. Obviamente, seguimos estando muy lejos de países como China, donde si ustedes observan acá en vehículos eléctricos, y vehículos híbridos, China ya para el año 2019 vendía alrededor de 5 millones, por acá, en estas cifras, 5 millones de vehículos. Pero sabemos que el mercado chino es un mercado que está disparado, tremendamente agresivo y que está metiendo vehículos al mercado de una manera bastante intensa. Quiero mostrarles las cifras de Colombia. Es bastante interesante y mucha atención con lo siguiente. En septiembre del año 2009, fue el mes donde se empezó a vender mucho más vehículos. Yo quiero que observen estas cifras, por ejemplo, de septiembre del año 2009, donde se vendieron 278 vehículos híbridos y eléctricos. Vamos a pensar en toda la gama de estos dos tipos de vehículos, con un aumento o una variación de 251,9% con respecto al año anterior, que era apenas de 79. Y ocurrió algo bien interesante. Para el año 2016 se vendieron 202. En el año 2017 hubo cierta desmotivación, pero a partir de que salió la ley y empezaron las empresas a competir con diferentes vehículos y los programas gubernamentales también locales empezaron a incentivar, pues esto empezó a dispararse, ¿sí? Entonces observen que para el año 2019 ya se vendían 622 vehículos. Estos son vehículos eléctricos, digamos, por tener un referente. Pero sabemos que para el 2019 el total de vehículos fue de 1.674. Aquí coloco algunas cifras en motocicletas para que tengan el dato allí. Pero miren lo interesante. ¿Qué ha pasado en 2020? Uno diría, pues en 2020, terrible, por la pandemia, toda la economía se cayó. Pues no. Resulta que el mercado de los vehículos eléctricos se incrementó, ¿cierto? Se incrementó, y esto es un reporte del 17 de julio, hace un poco más de un mes, donde ya 1.777 unidades, 83% superior del año anterior, del primer semestre del año anterior, ojo. O sea, hasta este momento llevamos ya 1.777 unidades vendidas entre vehículos eléctricos e híbridos. Entonces, el mercado se está motivando, se está incrementando de una manera exponencial. Y eso es una buena noticia porque efectivamente por competencia, les hablaba yo de precios que han venido bajando, pues va a hacer que las diferentes empresas empiecen a bajar los precios. Bien, quiero entrar al tema de la conversión y me van a disculpar que voy a acelerar por tiempo. Entonces, la experiencia empieza con el vehículo de combustión Sprint, donde quisimos, por diferentes características que no voy a citar pues en este momento, pero básicamente por ser liviano y por ser un vehículo muy comercial. Entonces hicimos la conversión e inicialmente hicimos todos los análisis aerodinámicos utilizando elementos finitos para determinar, por ejemplo, el coeficiente aerodinámico definido, bien calculado con todas las herramientas computacionales. Y finalmente nos dimos cuenta que con un motor de 8 kilovatios, que era un kit módico, digamos, presupuestalmente, nos permitía lograr ciertas características como 80 kilómetros por hora, ¿cierto? Cuando estábamos en terreno plano, que es la línea azul, y 20 kilómetros por hora cuando estábamos, por ejemplo, en esta línea roja, que es una pendiente del 10%, para que se hagan una idea como subiendo a la línea, ¿sí? Este es el referente. Este es un collage de imágenes donde nos dan la idea de qué es lo que hay que hacer para transformar. Lo que yo hago inicialmente es bajar el motor con su caja. Lo que yo hago posterior es separar motor y caja. Hago el acople, que en esencia mecánicamente es lo más importante hacer bien hecho dentro de esta transformación, porque eso depende de la vida útil del motor y todo lo demás. Tengo acá ya la unión de la caja antigua con el nuevo motor eléctrico, que hace parte del kit eléctrico. Ensamblo motor y caja, y finalmente ya teniendo ensamblado, pues finalmente ubicamos todos los ensambles electrónicos para satisfacer el buen funcionamiento. Aquí hay una imagen de las conexiones y obviamente no entro en detalles pues de cómo es la conexión. Yo quiero que entre nuevamente ahorita a YouTube y pueden colocar vehículo eléctrico UTP y hay un resumen bastante bueno de toda la experiencia vivida con esta transformación. Una vez teniendo el vehículo, lo sometimos a pruebas para poder validar qué tan bueno era con respecto a cualquier otro de combustión, ¿cierto? Efectivamente hicimos pruebas
en rodillo, hicimos pruebas del motor con diferentes marchas y encontramos efectivamente que las potencias demandadas pues correspondían a lo que habíamos validado en el modelo inicial. Hicimos también pruebas de rodillo que se nos permitió calcular, por ejemplo, la autonomía, ¿cierto?, en condiciones estándar, y también construyendo curvas NET, que son las curvas estándar con las que se definen los diferentes consumos y prestaciones de un vehículo de combustión normal. Finalmente, ¿qué nos sirvió para eso? Que las pruebas de combustión fueron bastante nocivas con respecto a la norma, porque es un vehículo del año 89 y lógicamente quema bastantes contaminantes. Por ejemplo, en CO, 1,8 gramos por kilómetro y 0,562 hidrocarburos totales y NOx. Mientras que la norma, por ejemplo, en Euro 4 pide 1 gramo. Aquí ya estamos en 1,8 y aquí pide 0,3 y aquí ya estamos en 0,6. Entonces, queríamos mirar el impacto que se tiene cuando hacemos una conversión, lo que dejamos de enviar a la atmósfera, ¿sí? Entonces, finalmente, también quiero mostrarles algunas pruebas, como la carga de batería que nos mostraba que en 6 horas o en 4 horas, si estamos cargando a 120 o 220. Esta es una ventaja cuando yo hablo de transformación porque tengo un conector que lo llevo a la casa directamente. Entonces, tranquilamente lo cargo. Hicimos pruebas, no voy a tener de mucho, lo importante quiero resaltar es que en esta parte de regeneración, la regeneración te permite que en bajadas, por ejemplo, cuando bajamos de Boquerón, cuando hemos bajado la Virginia, etcétera, logramos recuperar cierta parte, obviamente no todo, pero se recupera el 20% de la potencia que yo demandaría subiendo, ¿sí? Eso es lo que yo puedo lograr recuperar en descensos. Otras pruebas de autonomía, fuimos a muchas partes, Condina, Santa Rosa, La Paila, y eso nos permitió fue caracterizar los diferentes consumos, ¿cierto? Además del de condiciones estándar para ver cómo trabajaba este motor. Las pruebas de temperatura y otras adicionales. Quiero mostrarles algo rápidamente, que en todos los recorridos que se tienen en Pereira, hicimos la cuenta de las carreteras. Con la cantidad de vehículos que existen en las vías de Pereira, necesitaríamos colocarlos 40 vehículos cada 100 metros, es decir, no cabrían. Lo que quisimos hacer con este análisis es mostrar que la densidad vehicular que existe es bestial, o sea, perdonen hablar así, pero por sociedad de consumo hemos llegado a topes que ni siquiera caben en nuestras ciudades. Afortunadamente existen medidas como pico y placa, bueno, creo que no hay en este momento, pero van a ver que progresivamente no vamos a caber en estas ciudades pequeñas. Y el cambio de montar un vehículo eléctrico, pues nos cambiamos de 60 decibeles a 5 decibeles. Y eso es una ventaja enorme que tenemos. Eso es un tema de precio que a la gente le interesa, ¿cierto? Venga, ¿cuánto me va a ahorrar eso? Entonces, muy rápidamente, contando todos los gastos que me representaría la combustión y lo que ya me deja de representar lo eléctrico, contando además con lo que me valió el kit, en este momento aproximadamente como $4,000, contando la batería de litio, que es lo que más vale, pues tenemos que el retorno de inversión nos da aproximadamente en 56 meses. Eso es algo así como 4 años y algunos meses, ¿sí? Pero lo interesante es que si seguimos pensando en esos ahorros, en 10 años vamos a tener un ahorro de 17.220.000 pesos. Entonces pensemos no solo en lo que nos estamos evitando, sino además en lo que nos estamos ahorrando a futuro. Bien, finalmente, para dar de pronto un vistazo a los otros proyectos, pero darle entrada a las preguntas que yo sé que causa bastante interés, voy a ir un poco más rápido y me disculpan. Un proyecto actual que tenemos es el montaje. En este momento se está iniciando el montaje de una electrolinera solar. Eso es una noticia también para ustedes, para que se animen a comprar vehículo eléctrico. Si ya lo tienen o moto eléctrica, por favor vamos allí a la estación que va a estar en el parqueadero del Jorge Roa. Y lo que se quiere al final es montar una gran Smart Grid en la universidad, ¿cierto? En esta filosofía de la Smart City, que es lo que se quiere a futuro. Finalmente va a estar compuesto por un inversor de 3,7 kilovatios, 4 paneles de 400 vatios pico y, como les decía, va a estar instalado allí. Otros proyectos, ya conocen ustedes el sistema solar de la universidad, que está conformado por 2.070 paneles. Para que se hagan una idea, es equivalente a energizar 650 viviendas. Tenemos un sistema de 20 kilovatios que lo tenemos totalmente sensorizado, lo tenemos visualizado con este tipo de aplicaciones, donde nos permite además visualizar cuál es la energía que entra a la batería, cuál es la energía que se va a la red, cuál es la energía que demanda la carga. Entonces,
Todos estos equipos nos han permitido analizar además cuál es la entrega solar comparada con lo que podamos entregar a red y demás. Tenemos la instalación de piscinas, tenemos otros proyectos en semilleros de investigación en capacitación a empresas. Hemos capacitado más de 40 empresas en los conceptos de eficiencia energética y la ley de energías renovables. Con los semilleros de investigación estudiantes hacemos cocinas parabólicas. Son experiencias bastante interesantes, seguidores solares. Tenemos varias aplicaciones en la universidad puntuales, off-grid y on-grid. Y tenemos bicicletas también generadoras, donde mostramos una opción para los gimnasios o para la bicicleta que tengas en la casa, cómo aprovechar esa energía de estas aplicaciones. Yo quiero dejar esta reflexión para seguir con las preguntas. El cambio climático es una realidad. De esto se ha hablado bastante, se ha investigado, se dice que ya es irreversible, que no hay nada que hacer, pero yo creo que la responsabilidad es enorme, principalmente de nosotros los formados, no solo a la educación como tal, sino a los que nos hemos educado, ustedes los egresados, nosotros los profesores. Tenemos una responsabilidad, nosotros los padres para nuestros hijos, es empezar a sacar a nuestra sociedad de esa gran sociedad de consumo. Somos una sociedad de consumo tan absurda que el mejor ejemplo, y me disculpan ponerlo, pues el tema del día sin IVA, donde vemos que es un gancho ciego, donde ponen los comercios un valor excesivo para poder compensarlo con el IVA y la gente va agresivamente aún habiendo pandemia. Entonces me parece que la sociedad de consumo nos lleva a querer consumir con un vehículo que suene. Todavía los estudiantes me dicen, profe, a mí me gusta la moto que suene, que traquee, que le suene el motor. Entonces es cambiar la perspectiva que tenemos de consumo, realmente la necesidad verdadera y no crear necesidades. Yo paso a las preguntas, me disculpan que me voy emocionando con estos temas, así que voy leyendo las preguntas que me están haciendo por este lado. Bien, empiezo a leer acá cómo se puede examinar sin necesidad de revisar el cableado si un lugar tiene pérdidas energéticas, de revisar el cableado si un lugar tiene pérdidas. Ah, muy bien, claro. A ver, les cuento la experiencia como lo mencioné, muy sencillo. Lo que nosotros hacemos es hacer una medición real. Una medición es que por diversos instrumentos que ya en el mercado se consiguen muy económicos, entonces yo lo puedo conecto en paralelo el enchufe, por ejemplo, la lavadora, la nevera, y hago el recorrido de todos los consumos. En el momento, por ejemplo, esa es una de las pruebas. Cuando yo miro la factura o cuando miro el consumo en el tablero principal, pues me doy cuenta que el consumo de corriente instantánea es mucho mayor que las cuentas que yo estoy haciendo por consumo localizado. Esa es una de las formas. La otra forma es, y es muy clásica, apagar todo. Entonces lo hicimos también. Entonces lo que llaman corrientes parásitas. Entonces cuando yo apagamos todo allá en la fundación, venga, todavía habían como 4 amperios. Yo, ¿pero dónde? Apagan todo. No, todo está apagado. Efectivamente, corrientes de esos cables mal colocados que son una realidad. ¿Qué opinan los microinversores? Excelentes. Yo pensaría que un microinversor, por ejemplo, 1 kilovatio es una buena compra. Es un inversor que te puede entregar, para hacer cuentas rápidas, 4 kilovatios hora al mes. Esos son 4 por 3, 120 kilovatios hora al mes. 4 kilovatios hora al día, 120 kilovatios hora al mes. Si ustedes observan la factura, tranquilamente nos podemos consumir en un promedio familia pequeña, 120 kilovatios hora. Así que un inversor podría entregarte la energía que demandas todos los días. Entonces, a mí me parece, primero, on-grid, cuando tengo sistemas interconectados. Cuando ya por necesidad, que no tengo dónde tener conexión eléctrica, pues ya es una necesidad tener baterías. Pero la idea es tratar de minimizar al máximo el tema de las baterías, porque si es el costo, todavía casi es la mitad de toda la inversión en un sistema off-grid y además la vida útil sigue siendo limitada. ¿Existen descuentos arancelares gubernamentales para bajar precios de autos eléctricos? Sí, señor. Yo les decía, los invito a que consulten la ley 16, bueno, no recuerdo el nombre exactamente, pero la consultan en internet, la pueden bajar tranquilamente y ahí está más explícito cuáles son los aranceles que una empresa que te vende un vehículo eléctrico tiene que definirte para poder comprar y darte cuenta que efectivamente son los dólares que ellos compran por intermediación y cuál es el valor que tú estás pagando. Así que en vehículos eléctricos tenemos un aliciente bastante importante. ¿Cuál fue el valor de la conversión del Sprint? Sí, señor, yo le decía $4,000, aproximadamente 15 millones de pesos. Realmente te cuento las otras partes mecánicas y demás, pero como la hicimos nosotros mismos con la alianza en un taller,
Entonces, digamos, son costos que son ahorrados. Ya si una persona quiere montar este negocio, pues obviamente habrá un costo adicional. 15 millones de pesos, comparado con 45 millones de un Twizy, pues es un precio para analizar. Bien, ¿qué tan difícil es automatizar y censar estos sistemas teniendo en cuenta que el mayor valor agregado es el análisis de datos? Bueno, pues mira que no. Resulta que los equipos, como todo, las tecnologías que iniciaron eran inversores, pues primero los inversores off-grid, después los pasaron a on-grid, primero los on-grid que tenían dificultades. En este momento tenemos inversores on-grid que tienen toda la entrega de datos, tiempo real. Entonces te la entregan en el celular, tú en el celular te bajas la app y simplemente en el celular tiempo real te va mostrando cuál es la curva de consumo en tu casa, ¿cierto? O en tu empresa, para poder estar dándote cuenta cómo está el consumo en este momento. Así que hemos hecho también en el laboratorio, digamos, instalaciones interesantes, pero no veo pues la necesidad. Bueno, dejo hasta ahí, tratando de respetar un poco el tiempo. Me disculpan, tenemos el correo ahí, cualquier duda, estoy con total disponibilidad. Soy un amante de este tema y quiero que muchos de ustedes lo sean también. Dejé estas imágenes por la experiencia que tuvimos. La izquierda es en una de las calles de Pereira, perdone, y en la derecha vimos en Santa Rosa. Entonces, causa mucha sensación ver un vehículo eléctrico. Pero lo que yo quiero es que no sea tan sensacional, sino que sea algo más real, que para la gente sea común ver un vehículo eléctrico como ver cualquier vehículo en este momento. Muchísimas gracias.